Vamos a aprender uno de los métodos de cómo identificar y cómo saber qué voltaje de salida puede tener una fuente de CDC o un conversor de CDC de la misma referencia. Identificar la falla. La falla de este equipo cuando llegó al taller era el puerto de carga. Había sufrido una caída y se arrancó, de lo cual ocasionó un corto y de ahí pues derivó un problema, eh, digámoslo así, un problema en las tres o cuatro subfuentes que lleva la tarjeta. Y aquí el tema del video es cómo identificar cuál, digamos, qué voltaje va a sacar cada subfuente si nosotros tenemos exactamente los mismos integrados. En el microscopio vamos a ver en pantalla entonces los tres integrados, conseguimos uno, sí, conseguimos uno, pero necesitamos, obviamente, necesitamos tres más, porque son exactamente la misma referencia. Recordemos que este tipo de integrados, este tipo de fuente, de subfuente, IACEM, IACEM. Si nosotros colocamos esa referencia en Google, aparece un datasheet relacionado muy cercano a lo que es el integrado como tal. Pero ¿cuál es la ciencia acá? La ciencia es que nosotros tenemos cuatro integrados, cuatro subfuentes, cuatro bobinas, cuatro entradas de alimentación hacia la parte que debemos poder solucionar. Mirar entonces el primer par de subfuentes que tenemos ahí, vamos a agarrar un poquito el microscopio. Ahí está, entonces aquí tenemos el integrado que acabamos de cambiar por original, quitar y poner, no tiene ciencia, la misma referencia. Ahora tenemos un condensador, un filtro, vamos a girar la tarjeta, puede ver mejor, puede ver al derecho, eso. Acá podemos entonces identificar muy sencillamente bobina, integrado de CDC y el condensador o filtro, que va en paralelo, obviamente, a la línea de voltaje. Aquí podemos sospechar en las dos subfuentes, porque tenemos dos subfuentes, de que el voltaje que alimenta por esa línea es menor o es un rango entre 5 y 8 voltios. ¿Por qué? Por el valor del filtro. Podría ser 8 voltios, podría ser 7 voltios, 6 voltios, 5, 5,5, 4, 3, más o menos un rango que uno estima según el valor del filtro. Pero el tema es que la tarjeta usted no le va a aceptar un rango, usted le va a aceptar un valor exacto. Obviamente hay tolerancias, hay integrados, hay board que funcionan con 3, con 5 y no pasa nada. Y vemos el integrado. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para saber cuál es el voltaje exacto? Y vamos a ese punto. Vamos a las otras dos subfuentes, que es ahí donde nos vamos a enfocar en la solución exacta del problema. Vean, acá tenemos una subfuente, otra subfuente. Vemos acá que ya estas dos subfuentes alimentan la parte del procesador, la parte del micro, que está acá bajo el disipador. Entonces, no podemos andar inventando qué tipo de voltaje hay ahí. Se sospecha que puede haber un voltaje entre 0,8 y máximo 1,8. Pero eso es lo que yo sospechaba. Al final, resultamos que acá hay un voltaje muy aproximado a lo que dijimos y acá hay un voltaje muy lejano al que creíamos. Y lo que vamos a hacer exactamente, vamos al punto concreto para que no se nos haga muy larguito el video. Vamos a identificar el voltaje que saca cada integrado. Recordemos que estos integrados vienen todos con la misma referencia, exactamente iguales, pero saca el voltaje según como esté o como esté organizado sus periféricos. Encontramos la forma, el datachito tengo acá, lo vamos a ver en pantalla igualmente. Vamos a identificar primero que todo el pinaje del integrado. El pinaje del integrado. Aquí iba el integrado oscilador, por decirlo de una manera, que es una fuente de CDC.
Vemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 resistencias asociadas a lo que es el propio integrado. Entonces, lo que vamos a hacer es mirar el pin-out o el datachip. ¿Sí? ¿Qué nos interesa a nosotros? Nos interesan 3 pines. Voltaje de entrada, VIN, que es el pin número 2. Aquí tenemos el pin número 1. Sí, no sé si se ve el marcador, pero ahí lo tenemos. Bueno, tenemos entonces, volvemos a repasar, voltaje de entrada, voltaje de salida, y acá tenemos el pin FB. Sí, no se ve muy bien, pero ahí lo entendemos. FB. Entonces, si nosotros bajamos más en el datasheet, podemos identificar, por eso tengo esta resistencia acá despegada, para poder medirla bien. Ustedes saben muy bien que la resistencia en circuito te altera el valor. Hay una página que la van a ver en pantalla, una captura de imagen, que es el feedback con respecto al circuito, que es el FB. Acá nos dice que según la resistencia, según el valor de salida, y depende el pin FB a dónde está conectado y con quién. En este caso, en este caso, tenemos R1 que va hacia Vout, o sea, Vout sería este, ¿sí? Entre FB, ahí está en pantalla, lo van a ver. Entre FB y R1 está Out, voltaje Out. Entre FB y voltaje Out está R1. O sea, esta señora que está acá es R1. R2 está entre FB y tierra. Tierra es acá. Entre FB y tierra, FB, esto sería común, esta línea que está acá sigue. Este sería la resistencia R2, porque esta que está aquí y es ohmios. Es una resistencia fusible, una resistencia puente, como lo quieran llamar, pero es una resistencia de bajo valor que me comunica con GND. ¿Sí? Entonces ya tenemos identificado lo que dice según el manual, R1, R2, R1, R2, entre voltaje out para R1 y entre tierra para R2. ¿Sí? Paso siguiente, vamos a medir cuántos ohmios me va a medir R1. Según manual, nos identifica entonces el valor de salida de voltaje. Perdón, ahí moví la tarjeta, pero nos volvemos a ubicar. Ahí está. Ok, ahí está. Vamos a medir R1. R1 nos mide 199.9 ohmios, kiloohmios, 200 kiloohmios. ¿Sí? Vamos a medir R2, 62.1. Anotamos. R1 igual a 200 kiloohmios, R2 igual a 62.2, creo. No me acuerdo si eran kilo o ohmios. 62, 62K. 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 Entonces ya con esto tenemos la solución al problema porque automáticamente el manual nos indica, vuelvo y repito, lo vas a ver en pantalla, el manual nos indica que para el voltaje O, ¿sí? Depende de la resistencia UCT 200K. Ahí tenemos la lista, la tabla. Y la R2, que es la que va a definir 62, sería esta que está de 63.2K. De 63, de 62K a 63.2K podemos considerar dentro del rango, así que el voltaje de salida, el voltaje de salida será
de, según manual, 2.5 voltios. Y ese sería nuestro voltaje ideal, nuestro voltaje exacto, no sé qué. Y al final, ¿qué es lo que buscamos con todo esto? Si nosotros vemos que la resistencia está un valor aproximado o un valor exacto, porque eso debe ser exacto según el manual, y vemos que el voltaje corresponde a nuestra sospecha, o sea que confirma lo que nosotros en teoría teníamos pensado para cada subfuente que esté mala, quiere decir que vamos por el paso correcto. Esa resistencia, ese valor de 2.5 voltios, yo no me lo esperaba, yo me esperaba un valor de 1.8 voltios, 1.7, 1.75, 1.2, pero resulta 1.5. La otra fuente, la que tenemos arriba, está acá, sí es de 1.2 voltios. 1.2 voltios, 2.5 voltios, 3.3 voltios y 3.3 voltios. ¿Sí? Entonces, podemos identificar el valor de out con el datasheet. La mayoría de datasheet debe traerlo y si no, buscamos una referencia siguiente, pero del fabricante de la misma característica.